De verdad que estamos muy contentos, ¿verdad? Que un mes más podamos reunirnos para aprender de la palabra del Señor como matrimonios. Y queremos de verdad agradecer que puedan estar con nosotros, ¿verdad? Y que esperar a más matrimonios que puedan compartir junto a nosotros. Y en esta edición de Pacto y Verdad del mes de abril, vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar acerca de la santificación. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto, que es vital para los matrimonios cristianos? Es porque el propósito por el cual Dios creó el matrimonio es para que lo adorara a Él. Pero parte de la adoración o la manera en que el matrimonio da gloria a Dios es por medio de la procreación, pero también por medio de la recreación entre los cónyuges, hablamos de eso el mes pasado, pero también por medio de la santificación. Y precisamente de eso queremos hablar hoy, porque esto no solo hará crecer su relación como matrimonio, sino que va a impactar a sus hijos y va a impactar a aquellos que los rodean. Así que les animamos, ¿verdad, hermanos, a que puedan disponer su mente, su corazón, que de repente olvidemos aquellas cosas que andan en nuestra mente, ¿verdad?, del día a día, y que dispongamos nuestro corazón para compartir de la palabra y crecer juntos. Yo los invito a que ahí donde están pueden inclinar su rostro. Vamos a comenzar con una oración. Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu gran misericordia, gracias por tu bondad, por ese amor fiel que muestra hacia nosotros de diferentes maneras, y una de ellas es permitiendo que estemos aquí junto con nuestro cónyuge para, a la luz de la palabra de Dios, aprender cómo glorificarte en nuestro matrimonio. Jesucristo, te pedimos de que una vez más tú seas exaltado en nuestras vidas, que una vez más tú seas glorificado a través de nuestros matrimonios, los cuales apuntan a esa gloriosa relación entre ti y tu iglesia. Y pedimos que el Santo Espíritu de Dios nos dirija a toda verdad, nos dirija a la palabra, y de esta manera poder vivir santificados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que vamos a aprender en esta noche es que para vivir santificados tenemos que vivir desvestidos. Y algunos se podrán decir desvestidos, pero que eso no era el tema del mes pasado. No, es el tema de este mes. Dice Colosenses 3, 9 y 10. Han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Y quiero contarles una historia que quizá algunos de ustedes ya la conocen. Es la historia de un emperador muy presumido. Él solo pensaba en comprarse nuevos vestidos. Él tenía un gran número de sastres que constantemente le hacían nuevos ropajes porque deseaba ser el emperador mejor vestido de todos los emperadores de todos los reinos del mundo. Cierto día llegaron al palacio imperial dos jóvenes muy pícaros y ellos pidieron audiencia con el emperador. Decían que eran unos afamados sastres que venían de tierras lejanas, y entonces cuando el emperador oyó sastres y tierras lejanas, dijo, una nueva moda viene. Y los hizo pasar inmediatamente. Y estos jóvenes le dicen, majestad, hemos traído una tela que es una maravilla. Y el otro dijo, esta tela no la pueden ver los ignorantes, pero a los inteligentes les encanta. Y entonces el emperador se entusiasmó con lo que decían y pidió a esos falsos sastres que le comenzaran inmediatamente a hacer un vestido con aquella tela, que él se lo enseñaría a todo el mundo. Entonces estos jóvenes pícaros pidieron para los gastos grandes sumas de dinero y joyas valiosísimas. Y ellos hacían creer que cortaban y que cosían el vestido. En realidad no estaban cortando ni cosiendo nada. Y aquellos que lo veían, para que no los llamaran ignorantes, decían que era un vestido muy original. Entonces llegó el día que el emperador tenía que probarse el famoso vestido. Y cuando se lo presentaron, quedó admirado, porque no veía nada. Y para que sus súbditos no pensaran que él era un tonto, decidió disimular. Y todo el pueblo esperaba
que pasaba el emperador en un gran desfile, ya que tenían gran curiosidad sobre cómo sería ese majestuoso ropaje. Entonces apareció el emperador. Iba caminando desnudo ante el asombro de todos. Había un gran silencio en la calle y nadie dijo nada para que no se le llamara ignorante. Solo un niño en su inocencia dijo: miren, miren, el emperador va desnudo. Y así como el emperador del cuento, hoy hay matrimonios cristianos que se enfocan mucho en cómo lo van a ver los demás. Hablan mucho acerca de Cristo, hablan mucho acerca de la doctrina, hablan mucho acerca del evangelio, pero realmente están desnudos. Están desvestidos de Cristo, están desvestidos de su evangelio y por lo tanto no pueden vivir santificados. Un matrimonio, hermanos, puede santificarse al recordar su nueva identidad y exponiendo su pecado. Para esto, los cónyuges deben hacer morir su pecado al desvestirse de su antigua naturaleza y vestirse de Cristo. Colosenses 3, 1 al 4, Pablo nos comienza a hablar allí que tenemos que recordar nuestra nueva identidad. Dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y acá el apóstol Pablo lo que hace es ir directamente a recordar la identidad en Cristo. Él dice: hemos muerto en Cristo. Si usted es hijo de Dios, usted ya ha muerto en Cristo. Hemos incluso sido sepultados con Él. Pero también si usted está en Cristo, si usted es hijo de Dios, usted ya ha resucitado con Cristo. De tal manera que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Está en Cristo. Y estamos tan inseparablemente unidos a Cristo que cuando Él venga seremos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Por qué es tan importante recordar esto cuando hablamos de la santificación? Porque muchas veces la incapacidad de tratar con el pecado se puede rastrear hasta una amnesia espiritual. Si seguimos del hilo de ese ropaje que se va deshilando por causa del pecado, vemos que ese hilo nos va conduciendo a una amnesia espiritual, a que olvidamos nuestra nueva, verdadera y real identidad. Como creyente, yo soy alguien que ha sido liberado del dominio del pecado y que por lo tanto ya es libre y está motivado a luchar contra esos vestigios de pecado que todavía hay en mi corazón, así como en el de ustedes. Ese pecado que constantemente, diariamente, de una u otra manera, surge en la relación matrimonial. Muchas veces no aguantamos, muchas veces no nos manifestamos, pero nuestra mente está volando mientras nuestra boca se está apretando para no decir lo que quisiéramos decir. Otras veces, si desbordamos lo que estamos sintiendo y pecamos contra nuestro cónyuge o contra nuestros hijos. Pero primero tenemos que conocer nuestra nueva identidad, descansar en ella, pensar a través de ella y actuar según ella. Y esa identidad es que nosotros estamos en Cristo. Pero una vez recordamos que estamos en Cristo para vivir santificados, tenemos que aprender a identificar rápidamente el pecado en nuestra vida. Colosenses 3, 5 al 9 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos de la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. Y entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es exponiendo la actuación del pecado en cada área de nuestra vida. Desde la manifestación del pecado en la vida privada
cuando está hablando de la impureza, de las pasiones, de los malos deseos, de la avaricia, de la idolatría. Pero también el pecado en la vida pública, cuando está hablando de la ira, del enojo, de los insultos, del lenguaje ofensivo con la boca. Pero también de la influencia del pecado, cómo se manifiesta el pecado en la vida de iglesia, cuando uno se miente uno a otro, murmura el uno del otro, cuando hay falta de perdón. Y con esto el apóstol Pablo quiere hacernos ver, hermanos, que no hay pecado pequeño. No hay pecado pequeño. Por ejemplo, aquí hay muchos hermanos que andan vestidos de blanco. Yo también ando con una camisa blanca. Imaginémonos lo que a veces nos suele pasar cuando andamos de blanco. Cuando andamos de blanco a veces somos un imán para las manchas. Almorzamos algo y de repente, de una manera, por más cuidadoso que hayamos sido, de una manera espectacular, una pequeña mancha cae. Y quizás es pequeña, es muy pequeña. Y quizás nadie de nuestro alrededor la puede notar. Pero aunque la queramos disimular, esa mancha está allí. Aunque la queramos esconder, esa mancha está allí. Aunque la queramos tapar, esa mancha está allí y seguirá estando allí hasta que hagamos algo al respecto. Lo mismo sucede con el pecado. Naturalmente lo queremos esconder, lo queremos disimular, queremos taparlo, queremos hacernos indiferentes, pero está allí. Ya sea que lo reconozcas o no, ya sea que los demás se den cuenta o no, ya sea que incluso tu cónyuge sepa lo que estás pensando o no, lo que estás sintiendo o no, está allí. Entonces, luego de recordar quiénes somos en Cristo, tenemos que aprender a identificar nuestro pecado y saber que hay algo que debemos de hacer con el pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ese pecado que está allí? Matarlo. Tenemos que matar nuestro pecado. A esto se le conoce como la doctrina de la mortificación del pecado. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir el pecado en ustedes. Pero ¿cómo uno hace morir el pecado? En otras palabras, la palabra mortificación es quitarle la fuerza o la energía a algo hasta que quedándose sin energía quede inmóvil y muera. Algunos autores puritanos decían, tenemos que matar de hambre nuestro pecado. Tenemos que evitar proveer para nuestro pecado. Y de esa manera se va a debilitar hasta que muera. Pero ¿cómo podemos hacer eso en nuestro matrimonio? Como les dije anteriormente, un matrimonio solo puede vivir consagrado a Dios cuando los cónyuges hacen morir su pecado al desvestirse de su antigua naturaleza y vestirse de Cristo. Por eso Pablo en Colosenses 3:9 al 11 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ya ese ropaje antiguo lo desecharon, se lo quitaron y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. En esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos desvestimos y nos vestimos? Primero, hermanos, tienen que aprender a admitir al pecado por lo que realmente es. Llámelo fornicación. No digan estoy siendo un poco tentado. Llámelo impureza. No diga estoy luchando con mis pensamientos. Llámelo codicia, que es idolatría. No diga creo que necesito ordenar un poco mejor mis prioridades. Porque hacer esto los va a ayudar a salir del autoengaño y desenmascarar el pecado que está oculto en los rincones más escondidos de su corazón. En segundo lugar, aprenda a ver el pecado por lo que realmente es en la presencia de Dios. Dice Colosenses 3:6, por cosas como esta sobreviene la ira de Dios. Sinclair Ferguson, al comentar acerca de esto en un libro llamado Solo en Cristo, él dijo,
Mi pecado no conduce a un placer duradero, sino a un santo desagrado divino. Ve la verdadera naturaleza de tu pecado a la luz de su castigo. Con demasiada facilidad creemos que el pecado es menos grave en los cristianos que en los creyentes. ¿Se perdona? No es cierto. No si continuamos en él. Dale una mirada al pecado con la vista celestial y sienta la vergüenza de aquello en lo que alguna vez anduviste. Y además de que el pecado te lleva a la destrucción a ti, al no ser expuesto de paso, destruirá a tu cónyuge amargándolo. Destruirá a tus hijos porque no serán ministrados con la palabra o terminarán ignorándola porque no verán que vives lo que predicas. Pero en tercer lugar, hermanos, para matar el pecado, reconozcan la inconsistencia de su pecado. ¿Qué quiero decir con esto? De que ya hemos quitado el viejo hombre y nos hemos vestido con el nuevo hombre, con Cristo. Ya no somos nuestro viejo yo. Entonces, tenemos que continuamente desechar la ropa del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Es decir, que cada día tenemos que quitarnos la mudada de ropa y ponernos una nueva mudada de ropa. Tenemos que vestirnos de manera diferente. Es con una manera diferente de vivir, conforme a nuestra identidad. Por ejemplo, pensemos en un prisionero que ha salido liberado de prisión, pero que sale con la ropa con la que él pasaba cuando era prisionero. Y actúa como prisionero, no como hombre libre, porque todos se les quedan viendo y se van así porque dicen, este se escapó de prisión. Entonces, lo primero que uno diría a esa persona es, ¿sabes qué? Cámbiate de ropa ya. Tú ya no estás en prisión. Ya no eres un prisionero. O pensemos en el emperador del cuento que les conté al principio. Él pensaba que estaba vestido maravillosamente, pero realmente estaba desnudo. Y se había convertido en una burla de su pueblo. Él necesitaba vestirse como lo que realmente era, como un emperador. Pero este cambio de ropa, hermanos, no puede hacerse con esfuerzo propio, ni por procurar imitar la conducta de Cristo. Este cambio de ropa ya fue otorgado para el pecador que cree en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De manera que por último, haga morir su pecado todos los días. No lo alimente, rechácelo. Mate de hambre su pecado. Pero esto no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Ustedes están en una situación diaria de matar o morir, pero son hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios pueden hacer morir el pecado, porque tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te dirige a que veas en tu vida un placer más grande que los placeres del mundo, una riqueza más valiosa que las cosas que el mundo te puede ofrecer, una gloria más majestuosa que cualquier pseudogloria que el mundo te ofrezca. El Espíritu te lleva por medio de la palabra a que veas a Cristo, a la satisfacción y placer de estar en Él, a la riqueza de ser de Él, a la esperanza de gloria que tenemos en Él. De manera que en y por el Espíritu Santo puedes matar de hambre de tu pecado. Como lo dice Romanos 13:14, antes bien vístanse de Jesucristo y no piensen en proveer, en alimentar para las lujurias de la carne. Pablo ha dicho en Colosenses que antes estábamos vestidos con el pecado. Y menciona un montón de pecados. Pero ahora en Cristo, por el Espíritu, nos podemos vestir según nuestra nueva identidad. Nos podemos vestir en tierna compasión, en bondad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Ya no en fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia que son idolatría. Ahora nos podemos soportar unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguien tiene queja contra el otro, perdonarlo como Cristo nos perdonó, también hacerlo nosotros. Ya no actuar con ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de la boca. Y sobre todas cosas, en Cristo, ahora podemos vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad. Matrimonio, si quieren vivir santificados, vístanse de Cristo. Vístanse cada día de Cristo.
Porque esas ropas no las han comprado ustedes. Esas ropas son las que el Padre en Cristo le han otorgado para que se desvistan de lo viejo y cada día se vistan de Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, gracias por Cristo en nuestra vida. Gracias Señor por tu magnífica gracia, por tu gran misericordia, que nos ha hecho desechar al viejo hombre con sus malos hábitos y por pura gracia nos hemos vestido del nuevo hombre, nos hemos vestido de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder estar acá esta noche en este grupo, en este ministerio, predicando la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque en tu corazón, Señor, inició todo, el matrimonio, Señor. Gracias por la bendición que podemos disfrutar de ti, de la iglesia, Señor, que nos también es una figura también del matrimonio, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, todas las riquezas en Cristo, el Evangelio, tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este grupo de matrimonios, por mis hermanos, las esposas y esposos. Sabemos que no es fácil estar y haber caminado hasta donde estamos, pero todo ha sido por tu gracia, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El concepto que muchos tienen en la iglesia acerca del matrimonio, fuera de lo que Dios dice, ha impactado en muchos hogares cristianos hoy en día. Por lo tanto, una verdadera vida santa en el matrimonio es casi nula en algunos hogares. ¿Pero por qué? Hay una razón, es por el desconocimiento real, bíblico del pecado del matrimonio y por supuesto de la santificación. Una de las mentiras en la cual muchos viven desde hace mucho tiempo es que podemos proyectar una falsa imagen de santidad y consagración ante los demás matrimonios, amigos, compañeros, y estar totalmente fuera de la voluntad de Dios, sin el verdadero conocimiento de su palabra y solo estar viviendo vidas moralistas. Quiero contarles la historia de un hombre que cayó en el pozo. Creo que usted alguna vez lo pudo haber escuchado, para entender cómo muchos ven el pecado desde varios puntos de vista y no bajo el conocimiento real de las Escrituras. El hombre que cayó en un pozo. Ojo, el pozo es la figura del pecado. Piense, cuando diga yo pozo, es el pecado. El hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, ¡qué horror! Nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar ahí, en el pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo la gente mala cae en los pozos, brother. Pasó un falso maestro de la prosperidad y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a dar por salir del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar y ver qué terapia puedo hacer para que salgas de ese pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estás ahí. Pasó un moralista y dijo, Dios es amor y Él te acepta aún viviendo en ese pozo. Pasó un activista de la libertad de género y dijo, nadie puede juzgarte por gritar que has caído en el pozo. Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en ese pozo. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un pseudo cristiano y dijo, no está tan malo el pozo, puedes vivir ahí sin que nadie lo sepa. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo.
Así es la manera como el mundo, y probablemente muchos aquí, ven el pecado. El pecado está acechando los hogares. Estamos bajo una maldición y actuamos en contra de Dios usando nuestras acciones bajo ese dictado que hace diariamente el hombre caído en nuestra carne, como lo estamos hablando en este grupo precioso que me tocó en esta mesa. Además, este mundo nos quiere decir cómo debemos de vivir. ¿Cómo nos dice el mundo? Sin Dios. Eso significa haciendo nuestra propia voluntad y llenándonos de nuestros propios deseos. El mundo está tratando de muchas maneras entrar a los hogares, entrar a la iglesia. Y en muchos los ha hecho. Está gobernando el mundo en muchos hogares. Y ha logrado su objetivo. ¿Cuál? Que no agrademos a Dios. ¿Cómo? Bajo la desobediencia. El mundo está bajo pecado y todo lo que produce el mundo trae muerte. Nosotros no podemos vencer ese enemigo, pasamos nuestra vida luchando cada uno. Usted lucha con sus pecados, yo lucho con mis pecados, y cuando nos casamos, ojo, sorpresa para los que se van a casar, venimos a ver a los pecados del otro, de nuestro cónyuge, y encima nos los echamos muchas veces. Y para muchos se vuelve una carga más, en donde se suman mis pecados y los de mi esposa y los de mi esposo. Hermanos, el pecado, ¿qué es? Es transgredir la santidad de Dios, es ir en contra de su voluntad, es desobedecer sabiendo qué es lo que quiere y qué es lo que demanda de sus hijos. ¿Cómo el pecado ha entrado a los matrimonios? Piensa usted cómo ha entrado el pecado dentro de su matrimonio. Bajo la mentira del relativismo. ¿Qué es eso? Tenemos la famosa frase, bueno, lo que es verdad para ti no es necesariamente verdad para mí. Es lo que estamos viendo del optimista, de todo lo del pozo. Ese pensamiento es una bandera en el mundo. Para muchos, aún dentro de la iglesia, piensan igual en temas de pecado, santidad y de las Santas Escrituras. El relativismo, por definición, es un sistema de conceptos, nociones y creencias que acepta como válidas dos o más posturas antagónicas entre sí. La verdad no es más que la verdad para tal o cual persona. Donde está, y que esto es tremendo, desde esa perspectiva, hermanos, cada quien podría decir lo que para sí mismo es verdad y lo que no, e incluso adoptar verdades contradictorias entre sí. Eso es dañino. Pero esto no puede ser con usted ni conmigo, los cristianos, siendo hijos de Dios, creador de un Dios que nos ha dado mente, inteligencia. No podemos apartarnos del concepto propio de la Biblia que enseña acerca de la verdad. La verdad se puede conseguir, sí, se puede conocer, claro. En última instancia, la verdad no es algo, es alguien. Es Cristo mismo. Él lo dijo en Juan 14:16. Yo soy, ¿qué dijo? Dios es la verdad absoluta y esa verdad es reflejada por medio de su palabra a través de las Sagradas Escrituras. Uno de los aspectos donde vemos fácilmente la influencia del relativismo es en el concepto hoy del matrimonio y la familia. Así podemos hablar de familias alternativas. Ya no es raro ver cómo se promueve la familia de 3 homosexuales, de 3 hombres homosexuales viviendo juntos. Programas están, pero lloviendo acerca de ese mensaje, desde los niños hasta los adultos. Todas mujeres casándose en supuestamente iglesias cristianas. Relativismo. También matrimonios cristianos haciendo mezcla entre la psicología y la Biblia. Las verdades bíblicas hoy son cuestionadas. La santidad en el matrimonio es un cuento. Ahora se pueden llevar vidas dobles afirmando que se es cristiano, pero no hay nada de malo tener otra pareja, otra mujer, otro hombre. Si esta llena o este llena lo que mi esposa o mi esposo no llena, no se ve que sea tan malo. O por lo menos hagámoslo escondidas. Dios no es como el hombre. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? La santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas, autoridades no ordenadas. Consiste en pensar como Dios, en pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. Odiar el pecado así como Dios lo odia. Muchos amamos nuestro pecado, adoramos nuestro pecado, lo guardamos en una caja, en un sarcófago y ahí lo mantenemos.
Pero primero debemos de partir de esa gran verdad. Dios es santo, esta verdad es incuestionable. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna. Por lo tanto, Dios demanda que en nuestras vidas, se vivan conforme a ese atributo de Dios en santidad. Esta manera de vivir lo pide el Señor y lo pidió desde el pueblo de Israel en Levítico capítulo 20 versículo 7. Santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y esa misma exigencia ahora también se la da a su iglesia, a usted y a mí en este momento, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo de los 14 al 16. Como hijos obedientes, mire cómo comienza ese texto, Dios mío. Ya da por sentado que usted y yo somos obedientes. Que es de verdad que Dios de gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, o sea, el Señor. La santidad es un atributo de la naturaleza de Dios e implica la absoluta perfección moral, infinita bondad, amor y misericordia. La santidad en el creyente es una virtud indispensable de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Pero lo tanto, la santidad en el creyente es, primero, limpieza de toda inmundicia. Corintios, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Segundo, separado del pecado. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y tercero, dedicado para Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora bien, ¿cómo mi matrimonio puede vivir en santidad? Solo existe una respuesta, mi hermano. Conociendo a Dios por medio de las Santas Escrituras. Ay, pero eso ya lo sé. Pero eso está trillado. Lamentablemente ese es el pensamiento que hay en la iglesia. Esa es una gran verdad que debemos de vivir. Solo existe una, conociendo a Dios. La falta de conocimiento de Dios es que nos tiene nuestros matrimonios en una quiebra. Y es a través de las Escrituras. Pues esta es la manera de apartarse del pecado. No existen tips, no existen hipnosis, no existe nada de lo que te puede ofrecer este mundo. No debemos de ver esta verdad de manera ligera, sin importancia o solo como una idea más. Esta es una de las verdades fundamentales del cristianismo y una de las grandes verdades de la iglesia, y así es como debe de vivir, y así es como yo debo de vivir, y así es como debemos de vivir, porque así lo demanda nuestro Dios santo. Amén. ¿Por qué la Biblia? Porque contiene la revelación de Dios sin errores, necesaria para que como matrimonios entendamos cómo agradarle y glorificarle en nuestra vida hoy. Dice 2 Timoteo 3, 14 y 17. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ojo, las cuales te pueden hacer. ¿Qué, pastor? ¿Qué, Señor? Principalmente, ¿qué? ¿Qué? Dime, Señor, ¿cómo? ¿Qué me pueden hacer? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, del Dios Santo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios mío, y andamos buscando psicología, andamos buscando el chero, y andamos buscando que nos digan que nos tiren las cartas, que la elegí o no la elegí bien, que no sé, y ahora ya no la soporto, ahora ya no me soporta.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la tenemos a un lado y la agarramos como amuleto. Vamos a ver qué nos dice el 23, el Salmo 91. Léete. No, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa. Para discernir los pensamientos y las intenciones de ese corazón pecaminoso. Por lo tanto, Dios está involucrado a que sus hijos seamos santos. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice la Biblia? La santificación es realizada en el creyente por Dios por medio de su Espíritu Santo de manera progresiva a través solo de su palabra, la Biblia. Es una obra exclusiva, única, solo del Señor, pues Él está involucrado en santificarme. Dios está involucrado en santificar a su esposa, a su esposo. Dice que usted ya no soporta a veces. Dice que ya no la soporta. Es una hija de Dios que está siendo santificada cada día, así como usted. Peca ella. Y así como Dios la está santificando a ella, lo está santificando a usted cada día. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Nos limpia para su gloria. Y parte de santificación es que nos recuerda todo lo que Dios desea y cómo debemos de vivir, como nos dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y recordar cómo debemos de vivir. Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, porque usted puede decir, no puedo, pastor, no puedo vivir así. Bueno, mire lo que dice Hebreos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el poder de la santidad que actúa en nosotros los cristianos para vivir como Él le agrada. Todo esto se resume en el Evangelio. Conocerlo, vivirlo, porque solo uno pudo vivirlo, Jesucristo. Él nos enseña a vivir en santidad, a vivir como Él lo hizo. Solo Él, y es a través del Evangelio. Y esto nos lleva a agradar a Dios. Es por eso, hermano, que si usted quiere vivir una vida santa, pero lo hace fuera de Cristo, fuera de su palabra, va a ser imposible de hacerlo. Si usted dice que no puede dejar de adulterar, si usted dice que no puede dejar de pegarle a su esposa, que usted no puede dejar ver pornografía, es porque a usted le hace falta Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Usted no le puede dar más prioridad a la carne cuando Él nos ha capacitado y nos ha dotado de su Espíritu Santo. El problema es nuestro corazón, no es su esposa, no es su esposo. Es nuestro corazón pecaminoso. Hermano, si usted vive una vida así, es el momento de arrepentirse delante de Dios y volver a Él. Quizá usted pueda argumentar en este momento y decir, ¿a dónde dice todo eso que lo debo dejar? Yo no puedo dejar, ni quiero vivir así. Todo eso no, ok. Le voy a dar un solo versículo, por Apocalipsis 22:11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana y no mundana? No hablo de perfección, hablo de negarnos a nosotros mismos. ¿Está usted santificando a su esposa? No solo son palabras bonitas, evangélicas, el cliché, Dios te bendiga, amor, vamos al culto, lee la Biblia, lee este versículo. La discipula, medita junto a ella con la palabra de Dios, la lleva con mansedumbre y amor, con firmeza a las Escrituras, a que vea su pecado, pero también a que vea la grandeza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, no solo es estar dispuesta sexualmente para su esposo, cocinarle, tenerle la ropa lista. Esto es una mujer sin el conocimiento de Dios lo puede hacer y mejor que muchas cristianas. Supuestamente usted es una mujer que conoce la palabra de Dios y por lo tanto no cubre el pecado de su esposo. No permita caer en las mismas tinieblas de su esposo cuando le dice, no vayas a decirle a ningún pastor o a la iglesia, ni a tu grupo discipular, ni a tu discipuladora. Son chabrosas. No vaya a caer en eso, esa es mentira.
¿Sabe por qué le dice eso? Porque él anda en las mismas tinieblas. Él anda en tinieblas, y el que anda en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Lo dice Primera de Juan. Por lo tanto, usted, hermana, no entre en las mismas tinieblas de su esposo, solo por llevar la fiesta en paz. Se está discipulando en un grupo. Lo están ministrando, lo están cuidando, o son el matrimonio solitario. Lo animo a que se disipule. Termino con esta historia. El gran reformador Martín Lutero caminaba a pie a menudo. En cierta ocasión pidió alojamiento en una rústica casa de campesinos. Sin saber quién era, lo recibieron bien y lo trataron bien como pudieron. Al saber quién era, rehusaron toda paga, pero le pidieron encarecidamente que se acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera con tinta encarnada en su pared alguna inscripción de recuerdo. Martín, por favor, aquí en la pared, ¿puedes escribir algo? Prometió y lo dijo, y sí lo voy a hacer. Y escribió, Domini Sumus. El campesino le preguntó qué significaba aquellas palabras y Lutero explicó que tenía doble sentido, significaban. Y él dijo, somos del Señor. Pero también puede significar, somos señores. Lo uno entra en lo otro. Siendo propiedad del Señor Jesucristo, a gran precio adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni de los hombres, sino señores verdaderamente libres que no sirven al pecado, sino a su Señor Jesucristo. Hermanos, Domini Sumus. Somos de Él y Él nos preserva y guarda hasta su segunda venida. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque la única manera de vivir en santidad es a través de las Santas Escrituras, Señor. Gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la primera que tenemos por aquí. Pastores, ¿cómo la iglesia local contribuye a la santificación del matrimonio? Así que, Pastor Héctor o Pastor David. Voy a aprender del Pastor David en este momento. Bien, de hecho, la iglesia local tiene mucho que ver para la santificación en el matrimonio, para que podamos vivir santificados cada uno de los cónyuges. ¿En qué sentido? Primero pongámonos a pensar en lo siguiente, en que la iglesia como un solo cuerpo representa a la novia, la esposa de Cristo, que está unida a Él. Por lo tanto, vemos de que la iglesia misma, por medio de Cristo, dice Efesios 5, es santificada por el lavamiento de la palabra. Quiere decir que la iglesia está continuamente siendo santificada por medio del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, entendiendo eso, vemos el por qué en una iglesia local un matrimonio puede ser santificado. Quiere decir que la vida de iglesia, la comunión de iglesia, es un medio de gracia que Dios nos da para poder ser santificados. En la reunión comunitaria, por ejemplo, en los servicios de celebración de los domingos, donde no importa cómo vengamos, pero como hijos de Dios acá, al alabar a Dios, al orar y al ser expuesto a la palabra de Dios, vamos a ser santificados. Pero también en reuniones como esta, en donde estamos teniendo también expuesto a la palabra de Dios, pero también compartiendo con otros hermanos, somos santificados. Quiere decir que nuestro pecado es expuesto, pero también el qué debemos de hacer con nuestro pecado según el Evangelio y el que Cristo ya ha hecho con nuestro pecado. Pero por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, está el domingo, está los servicios de pacto y verdad para matrimonios, pero esto que ustedes están experimentando, hablando después de la enseñanza, compartiendo entre ustedes, eso se puede hacer todas las semanas de dos maneras, o 2 veces por semana en el caso de los matrimonios. Una en los discipulados. Cuando usted está en un grupo discipulado, es un grupo pequeño en donde están hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se está hablando, se está discutiendo, se está compartiendo de lo que Dios ha enseñado por medio de la palabra predicada un domingo anterior en nuestra iglesia. Son reuniones extensas en las que estamos compartiendo la palabra unos a otros, todos compartiendo la palabra.
Pero también están los grupos de edificación de matrimonios, que es algo muy parecido a esos tiempos de 5 o 10 minutos que ustedes tienen en medio de las enseñanzas. Que de hecho, en cada grupo de edificación de matrimonios durante 3 semanas se desarrollan lo que hemos aprendido en estas reuniones de pacto y verdad. Por lo tanto, son algunas de las maneras que por medio de la palabra de Dios el matrimonio es santificado, pero también por medio de la comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión de entre los hermanos nos anima, nos instruye, nos confronta, pero también por medio de la oración unos a otros y satisfacer las necesidades de unos a otros. Entonces la iglesia es necesaria para la santificación en el matrimonio. Solo puedo añadir un punto más de todo lo que ha dicho el pastor David. Es como un orden bien hermoso de parte de Dios. Inicia desde la predicación de la palabra, desde el púlpito, y va a los discipulados, a los grupos, a todo esto. Luego él mencionó la oración. Y ese es un punto bien medular también, porque después de que la iglesia, todo lo que es la iglesia local, hace para la santificación y la armonía del creyente, viene la responsabilidad de cada uno de nosotros, y es nuestro devocional, porque esperamos todo de afuera, pero nuestra responsabilidad de tener una intimidad con Dios está en nosotros también, y ponerlo en práctica todo lo que se aprende. Son 2 cosas importantes. Ok, muchas gracias. Tengo preguntas de Menti. Dice la primera: ¿cómo doy muerte al pecado en un punto en donde veo la palabra o estoy en oración y no encuentro respuestas? Me siento lejos de Dios. Sí, yo creo que todos hemos experimentado eso muchas veces. Creo, hermano que nos ha escrito, que primero tenemos que partir y conocer a Dios. Dios es soberano. Dios a cada uno de sus hijos los lleva bajo una sola senda. No hay plan B, no hay plan A, no hay planes así. Romanos dice que vamos y somos conformados a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito de Dios para el cristiano. Y todas estas situaciones nos empujan a la cruz, nos empuja al evangelio, a ver a ese Dios soberano que Él está obrando. Lo que sucede es que ese hombre, ese viejo hombre quiere las cosas de la manera natural, porque es el hombre natural. Quiere ver las cosas de esa forma. Quiere las cosas ya, las cosas para el segundo, el minuto, como Él se las propuso. Pero Dios, en el proceso de santificación, a cada uno de nosotros nos va llevando por esa senda, que es irnos formando la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la vida en Cristo, su gloria, y que nosotros le glorifiquemos a través de ese proceso de santificación en cada uno de nosotros. Entonces el hermano que nos pregunta eso, no hay o qué hacer. Sí, hermano, yo estoy igual en este momento probablemente, pero una cosa estoy seguro, que Dios está formando a Cristo en mi vida. Hay cosas que ni siquiera nos va a dar respuesta a Dios. Nos vamos a morir con peticiones nunca respondidas, o cosas que quisimos quizás nunca pasaron, pero lo principal sí sucedió, y usted sabe cuál es. Que no éramos los mismos hombres de antes, ni aún cuando nos convertimos, sino que ha sido ese proceso hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ser conforme a la imagen del Hijo. Estoy completamente de acuerdo con el pastor Héctor y solo quiero añadir algo más. En momentos así, esa desesperación como la que se está mostrando por medio de esa pregunta, tiene que saber que la palabra de Dios siempre es oportuna. Y algo que yo les aconsejo al que esté pasando una situación así es ir a los salmos. Hay dentro de los salmos hay un tipo de salmos llamados salmos de lamentación. De hecho, 2/3 partes de los salmos son salmos de lamentación.
Quiere decir que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, sintió desesperación y hacía preguntas como: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Pero lo interesante es que en cada una de esas oraciones genuinas en las que se está haciendo preguntas a Dios, derramándose el corazón delante de Dios, el salmista ve a Dios. Primero ve a Dios. Lo primero que hace es que algo que tenemos que ver es que tal y como la persona que hace la pregunta no fue a buscar respuesta a otro lado. Va a Dios. Y entonces viendo a Dios y derramando su corazón, de repente comienza a ver a Dios en sus atributos. Y entonces comienza a recibir consuelo y confianza. Nunca dice que fueron respondidas sus respuestas, por qué, para qué y hasta cuándo. Pero recibió algo mejor. Vio a Dios. Vio a Dios en sus atributos. Conoció a Dios en su palabra. Y eso es algo importante porque tenemos que una y otra vez ir. Porque en algún momento toda esa palabra que ha recibido, que quizás ahorita no entiende o como que no casa, va a haber un momento en que reconociendo a Dios, toda esa palabra que está en su mente, va a comenzar a tomar lugar, como piezas de rompecabezas. Y ustedes van a poder ver un panorama más amplio que siempre lo van a dirigir hacia Dios. Sí, solo quiero añadir, disculpe que estamos añadiendo acá, pero es parte de... Fíjese que lo que el pastor David acaba de decir de los salmos es bien interesante, por un argumento que hay y de una mala enseñanza, que dice, es que no tenés que caminar bajo tus emociones, bajo tus sentimientos. Y en eso hay que tener cuidado, porque nosotros vemos a David cuando en el Salmo 3 está siendo perseguido por Absalón. Y él dice, o sea, no lo perseguía no cualquier persona, era su hijo. Y vemos ahí un lamento, un dolor. El punto es que no es anular esa emoción y esos sentimientos, porque vemos la Biblia y Dios nos ha dotado de eso. Pero vemos también en David y en todos los salmos que todas esas emociones y esos sentimientos fueron llevados a Dios. Y ahí es donde hace la diferencia. Usted puede llorar, puede lamentarse el hermano, pero tiene que recordar siempre ver a Cristo, ver a Dios en ese problema. Gracias. Siguiente pregunta. Bien interesante esta pregunta. Bueno, miren, tengo como 35 preguntas, pero no las podemos contestar todas, ¿verdad? Así que, pero esta es bien interesante. Dice, ¿es posible vivir un matrimonio en santidad si mi cónyuge no comparte conmigo sus tristezas y dolores? Bien interesante, muy bonita pregunta, felicito. Sí, se puede vivir. Hay una manera muy peculiar de que nosotros vivimos también la vida cristiana, y es a través de imitar la fe de otros. Pablo lo decía en una de sus cartas: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entiendo que la esposa está mal en su dolor, y probablemente su pregunta que hace es que si puedo vivir la santidad, quizás él se molesta, probablemente él o se desespera. Sí, hermano, sí se puede vivir en santidad. Todo radica en cuánto nosotros conocemos a Dios. Y ¿saben algo? Yo lamento que para muchos eso es como, si eso ya lo conozco. No. ¿Cuántos son cristianos acá? Todos. Nuestra vida da vuelta alrededor de Cristo. Nuestra vida da vuelta alrededor de la Escritura. Si vemos otras cosas, entonces no somos cristianos. Entonces este hermano sí puede vivir, claro que sí. Obviamente es un proceso de Dios en la vida de él, porque sabemos que cuando hay enojo, hay ira, hay molestia, él debe ver con compasión a su esposa. Debe ver con amor. Recordemos este punto, hermanos. Antes de ser su esposa, es una hija de Dios, es su hermana. Es su hermana en Cristo. ¿Cómo velaría él por otro hermano que estuviera en esas condiciones, sin que fuera su esposa? Probablemente fuera a ayudar y tuviera paciencia.
Pues así debemos de ser unos a otros, llevar las cargas. Sí se puede vivir. Parte de esa santidad es eso, vivir esa palabra. Pero tiene que tener compasión, amor por su ayuda idónea. Ir a auxiliar. ¿Quién más la puede auxiliar? ¿El vecino? ¿El pastor? No, ninguno de los dos. Es el marido, el esposo. ¿Quién es esa función? De él. A él le toca pastorear a su hermana en Cristo en ese momento. Sí, quizás pueda surgir, pero ¿y si no me dice lo que siente, si no me dice sus tristezas, si no me dice sus dolores? Sírvelo, sírvela. Está ahí para él. Ámala, ámalo. Ora por él, ora por ella. Modélale a Cristo. Comparte la palabra. Tú no conoces quizás sus tristezas, sus dolores. Dios sí lo hace. Y a medida que tú continuamente le vayas ministrando la palabra, ella está siendo ministrada por Dios, por su palabra. Y en algún momento puede ser que te cuente. Y ahí tienes que estar listo para seguir ministrando palabra de Dios. Porque también tú no vas a santificar a tu cónyuge. Tú no eres Dios. Pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer. La palabra de Dios sí lo va a hacer. Ok, gracias. Y la última pregunta dice: ¿cuáles serían los ejemplos prácticos para vivir una vida santificada en nuestros matrimonios, teniendo en cuenta que lo principal es ir a la Biblia y oración? Pienso que de manera práctica lo primero que se tiene que hacer es estar consciente cada día del Evangelio. Lo que pasa es que muchas veces dentro de la iglesia cristiana, dentro de muchos cristianos, se tiene la idea que el Evangelio es aquel evento o aquella enseñanza que da inicio a nuestra vida cristiana. Y si bien es cierto, es por el Evangelio que nosotros conocemos a Dios en Cristo Jesús, vemos nuestro pecado, corremos hacia Él en arrepentimiento y en fe, y somos nacidos de nuevo y nos convertimos. Entonces, sí inicia nuestra vida cristiana. Pero no solamente eso es el Evangelio no solo es el inicio de la vida cristiana, sino que es lo que va sustentando y sosteniendo la vida cristiana cada día. Hasta la eternidad, no hasta nuestra muerte, hasta la eternidad. Porque una vez muertos, aún así vamos a estar experimentando el gran Evangelio que nos salvó, los efectos del Evangelio. Entonces, partiendo de eso, y partiendo que el Evangelio entonces nos lleva a conocer quién es Dios y quiénes no somos nosotros en Cristo, es lo primero que tenemos que ver para vivir prácticamente diariamente la santificación. ¿Por qué? Porque de repente vemos que hay malestares, disgustos, pleitos entre los cónyuges. Pero lo primero que tú tienes que hacer en esos pleitos es reconocer: yo soy pecador, ella es pecadora. Y como pecador, antes de que ella me ofendiera a mí, o que yo la ofendiera a ella, yo he ofendido a Cristo. Y Él me perdonó. Pero también ella es pecadora redimida por Cristo, por lo tanto, Cristo ya la perdonó. Entonces yo, consciente de eso, que es el Evangelio, tengo que ir con mansedumbre, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros en el Señor, como dice Colosenses 3, porque Cristo ya nos perdonó. Pero ¿qué es lo que pasa también? Por ejemplo, lo estoy viendo sufrir, estoy viendo que está cargado. El Evangelio. Llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor que Él llevó nuestros pecados, llevó todas esas cargas imposibles para llevar, para redimirnos, justificarnos, reconciliarnos. Por lo tanto, hoy nosotros estamos llamados a llevar las cargas de nuestro cónyuge también. Y así podríamos mencionar un montón de ejemplos más.
El pecado, la lucha con el pecado, como dije antes. El Evangelio ya me ha dado el poder por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios para yo poder matar mi pecado. No proveyendo por los deseos de la carne, sino que recordando que soy revestido de Cristo. Y podríamos seguir casi toda la noche poniéndome de ejemplos, usted dándome ejemplos y llevándolo primero al Evangelio y después a lo que el Evangelio nos manda a vivir. Pero una vez conscientes de que podemos vivirlo porque estamos en Cristo y somos de Cristo. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ok, excelente. Permítame, lo vamos a buscar porque me dicen que siguen llegando, hermanos. Bueno, ese es bien interesante, fíjense, dice: mi esposo o esposa escucha música mundana y aunque estamos bien, creo que eso echa a perder nuestra santidad como pareja. Es un pecado que cargo yo y me entristece. En primer lugar, tenemos que partir de algo que la Biblia dice. No es lo que sale lo que contamina al hombre, sino que lo que entra. El problema no es la música. El problema ya está en el corazón de la persona. No, hay que tener cuidado con estar en la línea del legalismo y también estar en la línea del libertinaje. Pero cuando nosotros venimos y le echamos como la culpa a las cosas exteriores, entonces nosotros nos estamos quitando del foco principal de donde viene el pecado. Porque ella dice la música, para otro puede ser tomo demasiado café. O para otro puede ser no, ni el café ni la música, puede ser la televisión. Nosotros conocemos un caso de alguien que no mira televisión porque él dice que eso lo lleva a pecar. Y no tiene tele en su casa, sus hijos no tienen tele. Pero luego se encontró que estaba en un pecado de adulterio. Pero no miraba pornografía, no miraba películas de doble sentido, pero adulteró. Entonces, ¿dónde es la raíz? El corazón. Entonces, lo que le aconsejamos en primer lugar a esta persona, uno es que vea su estado pecaminoso. Si ha nacido de nuevo, si está bajo la voluntad de Dios. Me imagino que sí, que por ser cristiana o cristiano. Pero realmente debe examinar más a fondo qué es lo que ha provocado y qué es lo que dice, por qué dice que es la música. No. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dice. Cuídate de ti mismo. No le dijo, cuídate de los fariseos. No le dijo no puso las cosas exteriores, sino que inició diciendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, hermano, hermana, acá y arrepentimiento. Arrepentirse. Porque después puede dejar de oír música mundana, como llama ella. Y puede poner alabanzas todo el día. Bañarse con alabanza, despertarse con alabanza, ponerse a meditar con alabanza para dormir. Si no puede dormir, si tiene insomnio. Pero se lo aseguro que en pocos días va a volver a pecar. Porque no es el punto la música. Siempre ha radicado en nuestro corazón. Que tiene que ser transformado, santificado a través, como lo hemos expuesto, lo expuso el pastor, a través de la palabra de Dios. Y otra cosa que hay que hacer, además de hacerlo primero, que es lo que mencionó el pastor Héctor, es una vez habiéndose analizado motivaciones, circunstancias y reconociendo de que el corazón es engañoso, y una vez habiendo expuesto antes eso ante el Señor, entonces, ¿qué es lo que nos manda la Biblia a hacer? Lo que nos manda la Biblia a hacer es primero confrontar el pecado. Si tu hermano peca, ve y tú estando a solas, repréndele. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si alguno ha encontrado una falta, ustedes que son espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que ustedes sean tentados. Es decir, ir a llegar, mira, yo veo esto y pienso que eso te puede afectar.
Pero ¿qué es la contraparte de esto? Bueno, si tenés razón, realmente fíjate que no me afecta. Bueno, de creer no le afecta. Pero la contraparte es, bueno, escuchar esta música, ese tipo de música, sí le afecta a mi cónyuge. Ya hablamos de eso y expliqué lo mismo a la luz de la palabra. Pero Romanos 14 y en 1 Corintios también aprendo es que si esto puede ser ocasión para llevar a que mi hermano caiga, lo dejo de hacer. Si la música no es mi Señor, Jesús es mi Señor. La música no me domina, el Espíritu Santo me domina. Entonces, lo puedo dejar de hacer. Pero si sabiendo eso no lo puede dejar de hacer, es porque quizás ya ha levantado un ídolo, el cual tiene que ser expuesto a los pies de Cristo. Ok, gracias. Y la última pregunta dice, ¿cómo debo leer la palabra para que haga un cambio en mi vida? En primer lugar, no voy a dar una clase de exégesis ni de lectura inductiva, método inductivo ni nada. Me encanta eso, pero hay muchos libros que pueden conocer para eso. De hecho, les recomiendo uno escrito por David Hahn, el fundador de Simeon Trust, que es precisamente para la lectura diaria de la palabra, que se llama Uno a Uno leyendo la Biblia juntos. Entonces, pero ¿cómo tiene que leer la palabra? Primero reconociendo que es la palabra de Dios. Reconociendo que es Dios revelándose a sí mismo a través de lo que está escrito allí, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que es relevante para nosotros hoy, que es viva y eficaz, como uno de los pasajes que citó el pastor Héctor de Hebreos 4:12, que me puede llevar a la santificación, que es útil para mi vida, para que mi pecado sea confrontado, para que yo sea exhortado, para que yo sea equipado, entrenado. Así tengo que ir a la palabra, sabiendo entonces de quién proviene y lo santa que es, pero también sabiendo de quién proviene, sabiendo a quién me tiene que llevar: a Cristo, a conocerlo a Él, a disfrutarlo a Él más, a entender su gracia, a vivir en paz con Él y por lo tanto a ponerlo en práctica cada día. Porque al final, si no parto de esas suposiciones de la palabra, eso que es inherente a la palabra, ustedes pueden hacer el mejor estudio exegético del mundo, pero la palabra no va a hacer nada en ustedes posiblemente, porque lo han visto como que fuera cualquier otra cosa que interpretar y no como la palabra del Dios vivo.